Congreso Nacional ALADA, sección Argentina, las sociedades de Asia y África en el contexto global post-pandemia. Y, bueno, una de las primeras mesas que da inicio a este congreso, la mesa número 9, titulada La geografía y las dinámicas territoriales resultantes en las sociedades contemporáneas del mundo afroasiático. Son 4 las expositoras en esta primera sección. A la tarde iniciamos con una segunda sección, las cuales cada una de las expositoras van a tener 15 minutos para la exposición. Una vez finalizadas todas las exposiciones, se va a abrir el diálogo, los comentarios sobre los trabajos. Entonces, bueno, esperando a que Denise Almendro se conecte, vamos a dar inicio, en este caso, con la segunda ponencia de Barrio Nuevo Sánchez, Carla Belén. Ella es estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, fue ayudante estudiantil en la Cátedra de Historia Contemporánea de Europa y actualmente está cursando el último año de la carrera. Su ponencia se titula Matrimonios mixtos en Corea del Sur, crisis reproductiva y mujeres migrantes en el sudeste asiático. Adelante, por favor, Belén. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartirles un breve PDF que realicé para la ocasión. Quisiera preguntarles si logran verlo o si tienen cualquier error, por favor, que me avisen. A ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Sí, sí. Ahí está. Sí, sí, se ve bien. ¿Se ve completa la pantalla? Ah, bueno, excelente, excelente. Sí, Bueno, como ya dijo Adriana, yo trabajé sobre los matrimonios mixtos en Corea del Sur y la relación que tiene este fenómeno con la crisis reproductiva coreana. Este fenómeno en el que me centré es muy particular del siglo XXI. Funciona como un mercado de matrimonios mixtos. Y yo me centré en el caso de mujeres migradas de países más pobres del sur y del sureste asiático que se casan con varones, surcoreanos, digamos. Y estructuré el trabajo en 5 partes. Primero quise hacer una historización breve, más o menos, de tanto la crisis reproductiva surcoreana como de cómo surgieron este tipo de matrimonios mixtos. Y después dar una breve visión de la respuesta estatal a la cuestión, hacer después un análisis comparativo entre cómo son estos matrimonios mixtos en el mundo rural y en el mundo urbano, ya que presentan algunas diferencias. Traté de darle unas voces a los actores masculinos también, buscando un poco las principales motivaciones e intereses de estos esposos surcoreanos, pero sobre todo me terminé centrando mucho en comparar los casos de las mujeres migradas que se casan de los países más comunes que serían las chinas las mujeres chinas de etnia coreana, que también se llama Joseon-Jok, y en segundo lugar el de las vietnamitas. Bueno, acá, volviendo a la presentación, aquí inserto una segunda pantalla, no sé si se ve, que se titula La crisis reproductiva de la sociedad surcoreana. Bueno, que básicamente se caracteriza porque hay un excedente de varones solteros en Corea y la desproporción sexual es muy grande. Llegó a un pico en los 90 de 117 a 100, que es una relación 117 varones por cada 100 mujeres, cuando la proporción normal es de 105 varones a 105 varones nacidos a 105 niñas nacidas. Y bueno, lo que el Estado coreano y la sociedad surcoreana vivió en esta época fue un proceso de transición. Antes de los 80, Corea del Sur era un país que expulsaba migrantes,
pero debido a las políticas de crecimiento económico se fueron haciendo cada vez más necesarias tanto permitir la entrada de inversiones extranjeras como también de mano de obra extranjera cualificada. Y ante esta oportunidad, esta evolución siguió creciendo y en los 90 comenzaron a ingresar en Corea del Sur muchos trabajadores de Asia, pero que ya no eran mano de obra calificada. De todos modos, el Estado surcoreano, a pesar de los distintos gobiernos, decidieron no cerrar esta política de puertas abiertas porque precisamente tienen actualmente incluso este problema de la crisis reproductiva. Y se pensó que de algún modo se podría paliar con el ingreso de personas, sobre todo mujeres, que pudieran ayudar a subir las tasas de fertilidad de Corea. En la diapositiva siguiente, no sé si se ve, ahí está. Saqué unos datos que son actuales, se pueden encontrar en la web del Servicio de Información Estadística de Corea, que se abrevia COSIS, porque es una abreviatura internacional que estipula el gobierno coreano, y se puede ver que en primer lugar marqué la tasa de fertilidad total para 2021, que es de un 0,808 en cantidad de personas. En el caso coreano, el gobierno intenta alcanzar el promedio de la OCDE, que justo para el año 2020, si lo comparamos con esta tasa de 2021, es de un 1,6%. La tasa era de un 1,7% en Corea, si mal no recuerdo, por los años 2005, 2004-2005. Así que ha ido cayendo cada vez más y digamos que se está alejando del promedio de la OCDE, digamos. Y también hubo otro problema, que este proceso, digamos, de industrialización, de crecimiento económico, implicó que hubiera un éxodo rural con muchas personas que se movieron hacia el campo, pero también implicó que se extendiera una nueva cultura que pegó mucho en la población femenina coreana, una cultura más burguesa del trabajo, de seguir una carrera, y gran parte de las campesinas surcoreanas que emigraron a las ciudades no volvieron, o las que volvían con un nivel educativo superior. Y existe en Corea una tendencia a buscar siempre potenciales candidatos matrimoniales que sean de la misma, que tengan la misma altura social y económica, si se quiere. Pero ante esta situación, muchos de los varones coreanos en edad de casamiento que no habían podido migrar o que tuvieron que elegir quedarse en el campo y proseguir las tareas rurales heredadas de la familia, quedaron en una situación de minoría social, económica y política. Y por lo tanto, comenzaron a ser descartados de la mira de estas mujeres en el caso de aquellas que aún pensaban casarse, formar una familia tradicional, abandonar su carrera, sus ingresos y volver, digamos, a un modo de vida rural, más subyugado ante el varón, digamos. También esta tasa tan baja de fertilidad se conjugó con que la expectativa de vida al nacer en Corea para el año 2020 es de 83,5 años. Y eso significa que Corea del Sur tiene actualmente una de las sociedades que más rápido envejecen en el planeta. Por lo tanto, la respuesta estatal se hizo cada vez más urgente. De hecho, el Estado coreano respondió con una batería, si se quiere, de políticas tendientes a hacer algo, es lo que ellos llaman un salvataje a futuro de la nación. Son políticas de tipo de prevención social, que aquí en la diapositiva número
la diapositiva número 6, no sé si las pueden ver, yo rescaté sobre todo 4 planes que tienen estatus de leyes y de decretos. En primer lugar, el Plan Básico para la Baja Fertilidad y el Envejecimiento de la Sociedad, que ya lleva 3 periodos consecutivos desde el 2005 y se proyecta hasta el 2030, los van actualizando cada tanto, y que trata de elevar la tasa de fertilidad al promedio de la OCDE. Esa sería su meta, aunque todavía se encuentra muy lejana. En segundo lugar, está el caso de la seguridad de sustento básica, que desde 2007 lo que hizo fue separar la ciudadanía, separar la... Disculpen. Sí. Separar la necesidad de ciudadanía para acceder a esta seguridad de sustento. También se basa en darle clases a las mujeres de cocina y de idioma coreano, y sobre todo tratar de darles un subsidio a los cónyuges en caso de que haya un divorcio y haya hijos de por medio, siempre y cuando se demuestre que estos cónyuges son los tutores principales de los niños. En tercer lugar, es muy importante también la Ley de Apoyo a las Familias Multiculturales de 2008, que es una ley que estableció un vocablo denominado Damunhua. Damunhua significa multiculturalidad. Y básicamente, ¿dónde está? Y básicamente Damunhua es un intento del gobierno coreano para intentar empezar a desplazar esa idea de homogeneidad étnica que ha sido siempre tan preciada tradicionalmente por los surcoreanos, y desplazar un montón de términos xenófobos que se utilizan para este tipo de uniones. Se utilizan términos como raza mixta, a los hijos se les llama híbridos, o también se les llama coasians, que significa mitad coreanos y mitad asiáticos, y con todas las discriminaciones que esto implica, tanto para estas esposas, mantengan su matrimonio o no, o se divorcien, como para la descendencia. Así que esta ley, digamos, es bastante importante en lo que hace a intentar crear una nueva visión de heterogeneidad cultural que no necesariamente la sociedad coreana en general está dispuesta a aceptar. Y por último, destaqué el Plan Básico para la Política de la Familia Multicultural, que también es un plan que se da en periodos, que lo van renovando, y ya lleva 3 periodos, de 2010 hasta 2022. No puedo encontrar datos a que me actualicen la situación desde aproximadamente 2019 a 2022. Verán que en las próximas diapositivas los datos que utilicé, intenté, como accedí a fuentes oficiales, que son del gobierno coreano. En algunos casos pude incluir números actualizados del año 2020, del 2021, en algunos del 2022. Los puse más que nada para comparar un poco la situación, tratar de ver hasta qué punto la pandemia podría haber golpeado a estas uniones mixtas y las distintas características de ellas. Pero en ese caso los incluí para demostrar esas cosas, pero más que nada desde un punto de vista hipotético, digamos. Normalmente me baso en las tendencias que ha ido demostrando y que se han ido estableciendo en estos años. Belén, ¿sí? Tienes 2 minutos para cumplir el tiempo. Ok. Entonces voy a tratar de explicarles rápidamente las tablas que me siguen.
No sé si pueden ver una que dice matrimonios mixtos en Corea del Sur. Ahí se muestra una tabla, ¿Hola? Sí, ¿Hola? Sí, se ¿Se me ve. escucha? Sí, sí. Perfecto, Se sí. me fue el audio, disculpe. En la tabla A busqué información sobre los matrimonios entre esposos coreanos y esposas extranjeras, por ciudad y por condado, y a escala nacional se muestran que los números son bastante altos. En un periodo de 10 años han pasado de ser 26.247 casos a 11.100 casos. No incluí todos los años porque el cuadro se me hacía eterno, no me entraba sinceramente, pero como para darles una idea, los datos, los números se mantenían más o menos estables y sí observé ya una caída a partir de 2020 y 2021. Como les decía antes, habrá que ver si esta caída se va a mantener o si es una cuestión coyuntural que obedece a la pandemia, ¿no? Eh, También en la comparación en el caso de matrimonios en el mundo urbano y en el mundo rural, lo que descubrí más que nada es que la mayor parte de las migrantes, de estas mujeres extranjeras, acaban casándose en las ciudades antes que en las zonas rurales. Eh, pero eso no implica que gran parte de estos matrimonios sigan creciendo en la zona rural, más que nada porque esa desproporción sexual sigue siendo muy fuerte en el campo. Acá se puede ver una proyección de 1923, 2003, 2013, también 2021, y si se fijan, los números de esposas extranjeras que se casan con trabajadores surcoreanos han ido creciendo. En el 93 fueron 460, en el 2003 fueron 1.366 mujeres, en el 2003 1.180. En 2021 hubo una caída enorme, 227 en el caso de las esposas. Se desconectó, me parece. ¿Hola? ¿Hola? ¿Belén? Parece que se desconectó, ¿verdad? sí, al Sí, parecer, sí. sí, 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 sí. Bueno, eh, ya, a ver. Adriana, eh, bueno, no sé, quizás podríamos seguir Dale, con con Denise, Denise y si vuelve, después que termine Denise, dale unos minutos para que redonde. para la conclusión. Sí, Perfecto. me parece, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, damos inicio entonces a la primera ponencia original, que también por una cuestión, se alteró el orden por una cuestión técnica. Ahora damos inicio a la ponencia de Almendro Denise. Ella es estudiante avanzada del profesorado en Geografía, auxiliar estudiantil de la Cátedra de Geografía de los Sistemas Naturales 2, Climatología, integrante del proyecto PIUNT, Paisaje, Patrimonio, Identidad y Memoria, Paisajes Culturales en la provincia de Tucumán, subsidiado por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNED. El título de su ponencia es África vulnerable ante el cambio climático, un nuevo desafío para atender. ¿Denise? Sí, una Sí, pregunta. ¿Cómo se sí. hace para compartir la pantalla? No tengo idea. Tienes abajo en la pantalla un cuadrito que tiene una Sí, flecha hacia arriba. Ahí tienes que apretar y dice compartir pantalla, lo apreté, pero no sé. ¿no? Hay tres opciones. Es la segunda opción. Claro, lo apreté, pero no. No te habilita, tenés que hacer clic en la pantalla central.
Fíjate cuando se abre, trata de hacer clic en la pantalla central. Ay, la tecnología. Si no, lo puedo compartir yo, acá lo tengo. Bueno, mejor sí. Ya lo descargo. Porque no... Bien, ya se descarga. ¿No puedes? No. Bien. Veamos si puedo compartirlo yo. Compartir. A ver, ¿dónde estará? Aquí. ¿Se ve? Sí. Sí, Perfecto. sí. Bien. Yo no veo, veo solamente tu pantalla. Sí. Bueno, así es. El día de hoy el tema es África vulnerable ante el cambio climático, un nuevo desafío por atender. En primer lugar, los objetivos de este trabajo, que es definir el concepto de cambio climático, analizar su incidencia en el continente africano y finalmente explicar la relación que posee con el término vulnerabilidad, es decir, cómo el cambio climático está íntimamente relacionado con la vulnerabilidad y de esa manera poder ver cómo afecta y cómo va a afectar en un futuro al continente africano. Pero en una primera instancia me gustaría mostrarles la ubicación geográfica de África. Nosotros sabemos de que el continente africano tiene una extensión territorial bastante importante, pero con una población que solamente llega a 910 millones. Por lo tanto, es uno de los continentes menos poblados. Profe, ¿puede apretar? Ahí está. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Asia y el Mar Rojo, al sur con el Océano Índico y finalmente al oeste con el Océano Atlántico. Entre sus principales islas se van a destacar Camorras, Madagascar, Cabo Verde, Madeira, entre otras. Como dice la cita de la FAO, el cambio climático está afectando cada vez más y con mayor intensidad al continente africano, pero no solamente al continente africano. Eso se está generando a nivel mundial. El cambio climático existe y cada vez más, con el paso del tiempo, se están viendo sus efectos. Debido a que se está alterando el sistema climático de la Tierra. Nosotros podemos observar ahí, tenemos un GIF y tenemos la secuencia de fotos. El GIF arranca aproximadamente en el año 1884 y vemos cómo se han alterado las temperaturas hasta el año 2016. Esto se ha generado justamente por los contaminantes generados ahí está. Por los contaminantes generados principalmente por los países ricos o los países desarrollados que se encuentran en el hemisferio norte. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que lo que va a hacer es alterar la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada en tiempos de periodos comparables. Es decir, no surge de un día para el otro. Estos cambios nosotros los vamos a poder ver recién con el paso del tiempo. Y en este contexto global no es un problema equitativo porque, si bien ya había mencionado, los principales gases contaminantes son emitidos por estos países desarrollados,
esto acumula gases de efecto invernadero, por lo tanto altera el sistema y de esta manera perjudica principalmente a los países no desarrollados, países subdesarrollados, que son los que no se encuentran preparados para poder hacerle frente hacia las circunstancias que se van a generar en un futuro. África va a generar menos del 4% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Nosotros ahí tenemos un mapa en donde se puede observar claramente, profe, ahí está, que las emisiones de dióxido de carbono emitidas por África son bastante reducidas a diferencia de las que se observan en el hemisferio norte. Nosotros ahí podemos observar que gran parte o prácticamente todos los países desarrollados son los que van a contribuir a las emisiones de dióxido de carbono per cápita. A diferencia de África, que se va a localizar junto a los países subdesarrollados con las menores emisiones. Esto va a generar alteraciones en la tendencia en la media de temperatura del aire superficial. Nosotros ahí tenemos un gráfico en donde las barras van a indicar la tendencia de la media de los tres conjuntos de datos y las líneas negras que se pueden observar ahí, esas pequeñas líneas negras, van a indicar los rangos entre las tendencias superiores e inferiores de los tres conjuntos de datos individuales. Lo que yo quise mostrar acá principalmente con este gráfico es que se encuentran todos los continentes. Está separado aproximadamente por 29 años, pero que África se encuentra en el lugar 3 de la tendencia de la media de temperatura más elevada. El primer lugar lo ocupa Europa, el segundo lugar el continente asiático y finalmente lo ocupa África, cuando acabamos de ver de que es uno de los continentes con menor emisión de dióxido de carbono a nivel mundial. Ya se están visualizando las principales consecuencias como el incremento de fenómenos climáticos extremos, las lluvias torrenciales, ya vamos a ver un poco sobre eso. Va a haber un aumento de la temperatura, propiciando la expansión de los desiertos y también cambios en los sistemas ecológicos y biológicos. Acá en este mapa nosotros podemos ver claramente los efectos del cambio climático en África, pero principalmente yo lo puse para poder observar y que ustedes puedan ver el retroceso de las costas por el cambio climático. Cerca de esas costas se van a ubicar las mayores urbanizaciones que se encuentran en el continente. Esto tiene que ver justamente por el deshielo generado hacia los glaciares. Acá les puse yo un GIF en donde se ve cómo se encontraban en el año 1980 y cómo se encontraban en el año 2011. Obviamente se ha reducido mucho más por el paso de los años, pero bueno, no pude encontrar nada más reciente, pero es principalmente para ver cómo el derretimiento de los casquetes polares tiene que ver con el incremento del nivel del mar. Esto va a amenazar algunas costas, principalmente las costas del Golfo de Guinea, el delta de los ríos Níger o Nilo y también fragmentos de la costa oriental. Bueno, ese es uno de los efectos. Otro efecto también va a ser el incremento de las temperaturas que va a contribuir justamente con la expansión de los desiertos. Y acá nosotros podemos ver la expansión que va a sufrir el desierto de Sahara sobre el Sahel. Gran parte de África se va a ver amenazada por estos procesos de degradación de los suelos. Esto es otra consecuencia del cambio climático. Y esto se ve principalmente en la zona de Sahel y en la zona del Cuerno de África, en el sudoeste de Madagascar y también en algunas zonas de África del Sur.
Pero acá yo quise centrarme principalmente en la zona del desierto de Sahara y del Sahel. La desertificación y el avance que va a tener el desierto de Sahara va a ser bastante importante. Acá se puede ver cómo justamente el desierto de Sahara ha avanzado desde el año 1902 hacia el año 2013. Este avance se continúa, cada vez se va acrecentando más, y es uno de los grandes focos de tensión en el continente porque justamente en la zona del Sahel vamos a tener muchos agricultores. Ellos generan principalmente una agricultura en África es de subsistencia. Pero cada vez que el desierto avance más, estas zonas se van a ir viendo reducidas, por lo tanto va a generar grandes focos de tensión entre los principales pequeños agricultores. Seguimos. Bien, por otro lado, el caso del Cuerno de África. En el año 2020, el 22 de noviembre, para ser más específico, el ciclón tropical Gati, ahí tenemos en una imagen satelital, va a tocar tierra en todo lo que es la zona de Somalia. Lo que el cambio climático está generando es que los ciclones tropicales se van generando cada vez con mayor intensidad y son más frecuentes. ¿Qué es lo que va a pasar con el ciclón tropical Gati? Cuando toca tierra en la zona de Somalia, se incrementan notablemente las condiciones de humedad. Dentro de una zona que tiene tendencia a ser una zona seca, va a terminar generando una devastadora plaga de langostas. Esta plaga de langostas, nosotros podemos ver ahí en el mapa, se va a generar y se va a extender en todo lo que es la zona del Cuerno de África y va a ser realmente devastadora para África porque va a atentar contra la salud alimentaria de la gente, debido a que las langostas van a terminar con los cultivos, que si bien son agricultura de subsistencia, es la subsistencia de más del 50% de la población africana. Bien, y acá un poco lo que estábamos hablando. La agricultura es y se constituye como el eje principal de la economía africana. En el África subsahariana, la agricultura representa un 15% del PBI. Es elevado a diferencia de los países desarrollados, como ser Canadá, Estados Unidos, y algunos subdesarrollados como México, que solamente van a llegar a un 5%. Pero dentro de este continente van a existir muchas disparidades dentro del continente africano, porque la agricultura va a llegar a representar, como estábamos hablando, el 50% del PBI en lugares como Chad, que es un país situado en la zona de la franja del Sahel sin salida, y que la mayor parte de la agricultura va a ser de subsistencia. Esto se va a sumar a que más del 90% de la producción agrícola en África es de secano, es decir, depende de las precipitaciones. Por lo tanto, si no se generan precipitaciones, ellos no tienen cómo mantener esa agricultura de subsistencia. Por lo tanto, va a haber un riesgo en la alimentación de la población. ¿Y por qué decimos de que África es un nuevo desafío por atender? Bueno, la vulnerabilidad existe, pero en el continente africano se vuelve cada vez más crítica porque se ve la vulnerabilidad en cómo las familias van a estar expuestas, la población va a estar expuesta a riesgos con una magnitud mucho mayor a diferencia de los otros países, y que no van a tener capacidad de respuesta o adaptación hacia la misma. Las comunidades con mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria se van a localizar en el continente africano, van a ser las familias pobres, las personas pobres, que van a tener pocos activos, escasas posibilidades de obtener ingresos, de poder salir adelante, y que no van a tener cómo hacer frente hacia las diferentes circunstancias
que se están generando producto de las alteraciones sufridas por el cambio climático. Y también tenemos otros grupos, como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, que se localizan en las zonas rurales y son los más vulnerables ante los cambios generados por el cambio climático, justamente por la inseguridad alimentaria que existe. Y acá tenemos un gráfico con los países de mayor porcentaje de pobreza en el mundo. Fíjense ustedes de que todos los países que se encuentran en el gráfico pertenecen al continente africano. Y si nosotros nos ponemos a ver un poco más, podemos ver de que los 48 países más pobres del mundo, más de la mitad, estamos hablando de más de 24 países, van a ser los que se localizan en África y que se van a encontrar entre los menos desarrollados y con mayores índices de pobreza en el mundo. Denise tiene 2 minutos, ¿no? Para terminar. Sí, igual ya está terminando. Bien, finalmente con más de 13 millones de personas, en gran parte de Etiopía, Kenia, Somalia, Uganda, muchos de estos países presentes en el Cuerno de África, que ya lo habíamos visto, van a enfrentar, van a enfrentar escasez crónica de agua, de alimentos, y esto van a ser consecuencias propiciadas por el cambio climático. Nosotros ahí podemos ver población que traslada en bidones el agua, a diferencia de otros lugares en donde tenemos inundaciones. También decidí colocar la foto de niños, profe, ahí está, de niños que están tomando agua de un cañito porque realmente el agua no llega hacia todas las áreas del continente africano. Y finalmente la plaga de langostas del año 2020 que nosotros habíamos visto. Y finalmente las conclusiones. El cambio climático existe, es algo que se encuentra vigente, que se va acrecentando con el paso de los años, porque a pesar de que se generan campañas para poder generar un impacto menor, la mayoría de los países desarrollados siguen emitiendo elevados índices de dióxido de carbono, entonces esto se continúa acrecentando y los efectos se están viendo cada vez más, principalmente en los países más vulnerables. Cuando nosotros vemos el caso del continente africano, es bastante crítico realmente, y es bastante crítico lo que va a sufrir y lo que le va a pasar dentro de unos años, debido a que no se encuentra preparado económicamente para resolver estas diversas situaciones. No es lo mismo hablar de cómo afecta el cambio climático a Europa a diferencia de África. La población es altamente vulnerable y no se va a encontrar preparada para olas de calor, sequías extremas, elevadas precipitaciones o plagas generadas. Entonces, claramente África continúa siendo un desafío por atender, debido a que siempre va a resultar afectado no solamente por el cambio climático, sino por cualquier factor que incida en el mismo. Bueno, ahí termina. Bien, ahí está. Ya detengo presentación. Muchísimas gracias, Denise. Belén, bueno, hemos continuado dando posibilidad a Denise a que presente su exposición. Tienes unos minutos, ¿sí?, para ir a la conclusión del tema. ¿Sí? ¿Podría ser? No, está desactivado el micrófono. Perdón. Sí, te he escuchado. Bueno, yendo a las conclusiones, digamos, el mercado de matrimonios mixtos y todas las políticas que ha venido tomando el Estado no ha podido evitar resultados humanos que son muy fuertes. Básicamente el crecimiento de las tensiones culturales, la mayor violencia doméstica que viven estas mujeres, también el aumento de los divorcios, pero sobre todo hay una feminización de la pobreza,
que también va a la par con una feminización de la pobreza en la estructura de género global. La mayor parte de las migrantes matrimoniales en Corea, el 85% son mujeres, y hay trabajos que indican que las rutas de migración matrimoniales en Asia están altamente feminizadas, digamos. Por lo tanto, Corea podría ser la expresión de un caso, de una situación que es mucho más, que está mucho más extensa. También ayuda a que crezca redes de tráfico de esclavas sexuales, y sobre todo no se puede acabar con la discriminación que sufren las madres y los descendientes. Eh, Gran parte de esto se puede explicar por la tradición confucianista de la sociedad coreana, eh, pero más allá de eso, y de los maltratos que viven estas mujeres porque quedan hacia el final de la jerarquía familiar tradicional, donde la mujer está debajo de los varones, debajo del padre, del esposo, también ellas entran en una situación múltiplemente subyugada. Ellas no son cualquier nuera que debe obedecer a las madres, a sus suegras, sino que también son nueras extranjeras. La mayoría, exceptuando las chinas de etnia coreana, son de piel oscura y sufren muchísimo el racismo. Les cuesta mucho adaptarse a las costumbres surcoreanas, que suelen ser más duras en el trato hacia los mayores, en las formas de respeto que tienen que mostrar hacia los suegros y hacia los esposos. Y normalmente, si para una mujer y una esposa coreana con trabajo, con hijos, es difícil hacerse cargo de todo ello y de las tareas domésticas, la situación empeora en el caso de las mujeres trabajadoras. Hay datos que muestran que ellas ocupan aproximadamente 3 horas y media de cuidado de los hijos, de mantención de la casa. Muchas veces tienen que criar hijos de matrimonios anteriores que han fracasado, mientras que el trabajo de los hombres en el hogar apenas suma un promedio de unos 40 minutos. Para poder ocuparse de estas cosas, ellas terminan accediendo a trabajos de medio tiempo o a jornadas poco pagas, y eso las pone en una situación de vulnerabilidad económica frente a sus esposos, digamos. Bien, Bueno, básicamente es eso, digamos. Hay perfecto. un proceso muy fuerte de feminización de la pobreza, y estos mercados de matrimonios mixtos lo que más hacen es profundizarlo, sobre todo en el contexto del mundo globalizado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias, Belén. Por suerte pudiste mil reconectarte. disculpas por... No Sí, pasa, sí, la tecnología pasa. Y muchas sí. gracias, Denise, por la exposición, las dos exposiciones muy claras, ¿no? Ahora vamos a continuar con el programa. A continuación, bueno, va a exponer Centeno Romina, es licenciada en Geografía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, auxiliar docente de la Cátedra de Geografía Política y de las Relaciones Internacionales, depende del Departamento de Geografía, es investigadora del PIUNT con el proyecto Territorio y Ruralidad en la provincia de Tucumán, dinámicas socioproductivas, parcelamiento rural y acceso a la tierra, perteneciente al Instituto de Estudios Geográficos Romeder, perdón. Y la ponencia es Políticas migratorias y el rol de las mujeres en los desplazamientos del norte de África en las primeras décadas del siglo XXI. Adelante, Romina. Bien, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, este tema me ha resultado muy interesante porque hace unos años en otro congreso ALADA había tratado el tema del empoderamiento de las mujeres de Liberia, ¿no? Que me llamaba mucho la atención, y hoy vengo a presentar este tema, que son las políticas migratorias y el rol de las mujeres en los desplazamientos desde el norte de África en las primeras décadas de este siglo. Los principales ejes a considerar en este trabajo es que el continente africano es un espacio expulsor de población,
¿no? Históricamente vamos a analizar cómo forzosamente el espacio africano se ha visto convertido en un espacio expulsor de población. La segunda cuestión es el contexto actual en el cual se va a enmarcar este trabajo, donde el rol de las mujeres en los desplazamientos se ha habido transformado, modificado, maximizado o visibilizado, en cualquier caso, a través de diferentes estudios, documentales, los medios masivos de comunicación. Y un tercer eje que son las políticas migratorias nacionales e internacionales que se implementan tanto para el recibimiento de la población como para su expulsión. El objetivo del trabajo principalmente es analizar de modo exploratorio y desde una perspectiva cualitativa las políticas migratorias que enmarcan los desplazamientos desde África en relación al rol de las mujeres en las primeras décadas del siglo XXI, destacando como principal destino a Europa. Si bien sabemos que las poblaciones o los desplazamientos masivos africanos centro y norafricanos se dirigen hacia distintos países extracontinentales, el principal destino es Europa. Las políticas migratorias europeas y africanas tienen desarrollos disímiles, ¿no? En el contexto africano podemos encontrar pocos programas, desarrollos muy escasos de políticas estatales o internacionales entre las distintas naciones norafricanas como bloque, ¿no? En todo el Magreb. Pero en el caso europeo, de la Unión Europea, podemos analizar que se han implementado distintos proyectos, programas, políticas estatales, internacionales, a nivel nacional, ¿no? Principalmente de las naciones que se ven directamente afectadas por estas migraciones masivas ilegales, como España, Francia, Italia, Grecia, ¿no? Y sus distintas islas en el Mediterráneo, pero otras las podemos encontrar a nivel Unión Europea. Zapata y Barrero y Zaragoza Cristiani hablan de tres concepciones, de tres términos o conceptos que se van a implementar en estas políticas europeas, ¿no? Externalización, dimensión externa y extraterritorialización. Estas políticas hablan sobre extender las fronteras o la protección de las fronteras fuera del continente europeo o fuera de las naciones más afectadas y extenderlas directamente hacia el norte de África. Romina, sí. Disculpa, el PowerPoint está en la primera diapositiva, no avanzó. Sí, como para avisarte. Ahí está, ya empezó. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Okay. Bueno, lo voy a dejar así porque estaba en modo presentación, pero bueno, lo voy a dejar así por las dudas. Entonces, hay algunos convenios, como por ejemplo el Convenio Básico de Cooperación y Desarrollo con Senegal, Mauritania, Mali, Etiopía, Níger y otras naciones subsaharianas. Esos convenios y esos proyectos de desarrollo también van a intentar, de alguna manera, provocar o incentivar el desarrollo económico y social en las naciones de origen para evitar la expulsión de población y evitar directamente que inicien esos movimientos migratorios hacia el continente europeo, ¿no? Otras políticas también están centradas en la protección de las fronteras directamente, por ejemplo en Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles, y en otros enclaves de Libia, Argelia, Túnez, ¿sí? Marruecos, que sirven como una muralla, en algunos casos visibles y en otros casos invisibles, para evitar el cruce ilegal de las fronteras,
por vía terrestre o por vía marítima, como vamos a ver más adelante. También hay otros proyectos como el Seahorse de la Unión Europea que está encaminado al control de las inmigraciones ilegales por vía marítima y a afrontar la cooperación entre los países de origen, de tránsito y de destino, ¿sí? Como por ejemplo Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Italia, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, y otros organismos que también actúan en este sentido de la protección de las fronteras o de evitar el avance, ¿sí?, de estos movimientos migratorios, como la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, Frontex. Hay otros programas también que apuntan al reagrupamiento de la familia. Y esto tiene que ver con políticas que pueden estar en territorio europeo y en territorio africano, ¿sí? Son como conexiones internacionales que se hacen a favor del reagrupamiento de la familia con migrantes que ya están en suelo europeo y que ya tienen su organización legal, ¿sí?, en cuanto a su nacionalidad, o son refugiados, pero necesitan reunirse con sus familiares directos, ¿sí? Entonces ahí se arman, junto con las cadenas migratorias, se arma una cuestión de acuerdo internacional para legalizar el traslado de algunos familiares directos. En todo este contexto, ¿no?, en todo este proceso migratorio masivo que hay desde el norte y centro de África hacia Europa, el Mediterráneo es entendido como una barrera, no solo geográfica, ¿no?, sino como una barrera simbólica entre el sur y el norte, entre el subdesarrollo y el desarrollo, la expulsión y la atracción, así como un escenario de dolorosas imágenes de desesperación y muerte de miles de personas que intentan solamente vivir y mejorar su calidad de vida, ¿no? Muchos de nosotros recordamos tristemente la imagen de ese niño sirio que había aparecido en las costas europeas mediterráneas sin vida, ¿sí? Y así un montón de personas que pierden la vida en el intento de cruzar hacia un mejor mundo, ¿no?, entre comillas, hacia un futuro más próspero del que tienen en sus naciones de origen. En cuanto a los trayectos migratorios, el primer elemento que yo quería considerar y destacar en este caso es que Europa fue un expulsor de población, ¿no? Tal vez eso se olvida un poco cuando se hacen los análisis actuales, pero cuando Europa fue expulsor de población, uno de los principales continentes receptores hemos sido nosotros, ¿no?, América y Sudamérica específicamente, ¿sí? Era población pobre, población que vive del hambre, de la guerra, de pandemias, ¿sí?, buscando una mejor calidad de vida en el nuevo mundo, en nuestro continente. ¿Cuál es la diferencia ahora, ¿no?, con las masivas migraciones de personas que solamente quieren mejorar su calidad de vida? Para Falitian, los desplazamientos de poblaciones forzados y la migración a gran escala desde el continente africano tienen visibles impactos en el país de origen y señalan también ellos esta cuestión histórica de las migraciones masivas africanas. Como hito principal, nosotros siempre podemos recordar lo que pasó con el vaciamiento de población africana durante la época colonial, que ellos no solamente extraían recursos, sino personas que fueron diseminadas por distintos continentes, distintos espacios mundiales, como esclavos, eran comerciados como mercancías, ¿sí? En la actualidad, esa característica de migración forzada o de extracción de población a la fuerza se ve transformada a un desplazamiento masivo, también forzado, ¿no?, porque las causas de la migración son pobreza, falta de alimentos. Me viene muy bien lo que decían acerca del cambio climático, ¿no?, todo el impacto negativo que tienen
las agriculturas de subsistencia del África subsahariana o del Magreb, que tienen con respecto a la falta de alimentos o a la falta de políticas que ayuden a que esas personas salgan de la miseria, ¿no? Entonces, eso es lo que está produciendo en la actualidad el desplazamiento de la población. Asimismo, la atracción que ellos sientan hacia los países de destino, hacia los lugares de destino, debido a una economía más próspera, a la oportunidad de fuentes de trabajo que les garantizan a ellos y a sus familias un mejoramiento. Y finalmente, una de las principales características, y eso también lo veíamos en trabajos anteriores, en ponencias anteriores, la feminización de la inmigración, ¿no? Europa recibe ciertamente el impulso, el impacto de la feminización de la migración y la llegada de mujeres que buscan, independientemente de un grupo o van con sus familias, algunas de ellas, pero independiente ya de un marido, de un padre, de un hermano, que las lleva o que les servía de conexión para llegar al lugar de destino. En este sentido, Arias propone o analiza, ¿no?, 3 grandes caminos o corredores de emigración ilegal, que sería el Mediterráneo occidental, el Mediterráneo central y el Mediterráneo oriental. En esta imagen se puede ver un poquito mejor, ¿sí?, todas las rutas migratorias que siguen estas grandes corrientes hacia el continente europeo. Algunas podemos ver que son terrestres, ¿no?, Cercano Oriente, Turquía, y luego por el oriente hacia el continente europeo, y otras cruzando a enclaves o puntos importantes en el Mediterráneo como Lampedusa, y luego hacia el continente. Romina, tienes 2 minutos, ¿sí?, de exposición. Bien, aquí podemos ver las imágenes típicas, ¿no? Millones de imágenes podemos encontrar mostrando la crudísima realidad que viven estas poblaciones. Arriba de la derecha quería destacar, esta es una imagen de la inmigración senegalesa aquí en nuestro país y tiene un cartel muy destacado que representa lo que estamos hablando, ¿no? Ningún humano es ilegal. Eso lo resume todo. También podemos destacar el rol de las mujeres en estas corrientes migratorias. Diversos documentales pueden demostrar cómo las mujeres, que como se ve bien en la imagen, siempre quedan a cargo de los hijos, ¿no? Siempre tienen que quedar a cargo de los hijos, de sus familias, que en la mayoría de los casos son numerosas, y tienen que ver por ellos, ¿no?, más que nada, y son capaces de aguantar cuestiones muy, muy delicadas y muy flagrantes violaciones de los derechos humanos, y pueden ser víctimas de la trata de personas, por ejemplo, en la mayor parte de ellas. También tienen que padecer los cambios culturales y la inserción laboral diferencial en los lugares de llegada, de destino, ¿sí? En este sentido, Velázquez acota esta idea de que la inmigración femenina antes se veía como dependiente de la masculina, pero eso es un estereotipo que por suerte se está cambiando. Bueno, en las reflexiones finales, bueno, rescato en líneas generales cuáles han sido las transformaciones en las corrientes migratorias desde el norte de África, y también cuál es el rol de las mujeres, y que estas migraciones masivas internacionales desde África no son voluntarias, ¿sí?, y que necesitan que los proyectos o los programas o las políticas migratorias y las políticas de desarrollo económico y social en África tengan un desarrollo real, se hagan realidad y que beneficien a esa población. África es un lugar riquísimo en recursos naturales, pero siempre hemos visto cómo empresas extranjeras explotan esos recursos y nos redundan en beneficios para la población de esas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Bueno, ahora sí damos continuidad
con las exposiciones. Y a continuación va a exponer Luciana Contarino Esparta, es licenciada en Historia, abogada y doctora en Ciencias Sociales, profesora adjunta de Historia de Asia y África Contemporáneas y de Historia de la Colonización en la Universidad de Buenos Aires, y se encuentra a cargo de la asignatura Historia del Mundo Islámico y de África Subsahariana en la Universidad Nacional de San Martín, y de Historia del siglo XX, Asia y África en la Universidad Torcuato Di Tella. Su tema de investigación son las migraciones africanas ultramarinas contemporáneas. El tema de la exposición es la expresión político-espacial de la securización del norte de África, el caso de Libia en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Adelante, Luciana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, estaba escuchando a la Romina, y Romina realmente es con la introducción a mi trabajo, así que agradezco a Romina porque me da el pie para seguir con este tema. Mi enfoque es mucho más histórico, pero quiero hacer hincapié en algunas cosas a las que se estaba refiriendo Romina, que es justamente cómo se maneja este tema de las migraciones, sobre todo a partir de lo que es la consolidación del espacio Schengen, que, que si bien es algo que aparece en 1885, va a quedar totalmente en la práctica en 1995, y de la mano de esta consolidación se va a desarrollar lo que es la noción de la securitización de las migraciones. Esta palabra, ¿no?, que nos suena a todos bastante poco, tal vez, castellano, ¿no? Pero es una palabra que, si queremos resumir qué significa, es la presentación de las migraciones como un riesgo, como un peligro, como una amenaza. Básicamente, esto es lo que se ha hecho a partir justamente de la consolidación de este espacio, que se presenta como un espacio de seguridad y justicia, y que en realidad es un espacio de seguridad y justicia para algunos y que excluye a todo el resto, ¿no?, que solamente es para los ciudadanos europeos. Entonces, teniendo en cuenta esto de lo que estaba hablando Romina recién, que, por ejemplo, habló de lo que pasó en Ceuta y Melilla en el año 2005 y que después se vio seguido por la llamada crisis de los cayucos, ¿no?, en el año 2006. Creo que es fundamental relacionar estos dos temas porque justamente nos empezaron a presentar, nos bombardearon a través de los medios con estas cuestiones, como que había una gran invasión, una invasión terrible, que todo el mundo occidental se veía invadido, ¿no?, por estas personas que trataban de llegar a Europa y que lo hacían a través de las rutas, ¿no?, del Atlántico y a través también atravesando el estrecho de Gibraltar. Y en realidad esto que fue un intento, y en algunos casos, bueno, exitoso, de llegar a España, desde España lo que vemos era que constituían solamente un 5% de todas las migraciones que en esos años llegaron, que eran de más de 800.000 personas. Entonces, la idea fue empezar a presentar a las migraciones desde África en particular como un gran peligro, una gran amenaza, como una invasión, cuando en realidad, por ejemplo, en el caso de la crisis, la llamada crisis de las vallas, fueron algunos cientos de personas que trataron de trepar, muchas de las cuales fueron asesinadas. Y por otro lado, también en el caso de la crisis de los cayucos, es real que lo que sucedió fue un aumento tal vez de casi 10 veces del número de personas que había llegado a las Canarias el año anterior, pero todo esto está relacionado con algo de lo cual también estuvo hablando Romina, que es cómo se desarrollan todas estas acciones de la Unión Europea para asegurar al mundo occidental contra estas olas migratorias, y que tiene que ver, por ejemplo, con el establecimiento del Frontex, ¿no?, esta agencia, que es una agencia que empieza a funcionar efectivamente en el año 2005, pero que realmente va a tener mucho impacto con sus acciones, sobre todo a partir de estos acuerdos de cooperación de los cuales también habló Romina, con los diferentes países desde los cuales salen las migraciones. Entonces, con la excusa de entregar fondos para el codesarrollo, o con la excusa de permitir que algunos migren para que con sus remesas puedan también propender
al desarrollo de sus respectivos países de origen, lo que va a hacerse es compeler, ¿sí? Bueno, no quiero usar la palabra obligar, a que estos territorios de expulsión sean aquellos que vayan a controlar las fronteras para que los potenciales migrantes no lleguen a Europa, que es lo que estaba diciendo hace un rato Romina, que es la externalización de las fronteras. Entonces, esto va a llevar a que las fronteras que son aparentemente riesgosas para Europa se vayan a trasladar cada vez más al sur, porque primero, por supuesto, Marruecos es el lugar de expulsión, podemos encontrar que también hay un trayecto no tan largo, ¿no?, para llegar a las Canarias, pero claro, con estos controles que se van desarrollando, cada vez la gente va buscando lugares más hacia el sur y lleva a que, por ejemplo, se transformen puertos importantes en lugares de expulsión, como en el caso de puertos de Mauritania, el caso de puertos inclusive de Cabo Verde, de Senegal, y a todos estos países se los hace actuar en forma conjunta a través de acuerdos para que ellos sean los que controlan las fronteras, en realidad, que después van a afectar supuestamente a Europa. Entonces, todo esto que se va dando a comienzos del siglo XXI, perdón, es algo que va a llevar a que otro de los caminos dentro de África, que es la ruta del Mediterráneo central, vaya a adquirir preponderancia. ¿Por qué? Claro, porque es la zona que en última instancia termina siendo controlada y se transforma en el lugar por excelencia, sobre todo a partir de lo que sería el despliegue del Frontex. Ahora bien, cuando pensamos en el África del Norte y pensamos específicamente en el Mediterráneo central, nos tenemos que remitir a un territorio que es Libia. ¿Qué pasa en Libia? Libia durante muchísimo tiempo, muchas décadas, no fue un territorio de expulsión, sino un territorio, al contrario, de acogida de migrantes. Pensemos que en Libia se encuentran grandes cantidades de petróleo, ¿sí? Y esto lleva a que empiece a absorber migrantes, sobre todo de los países del norte de África y más adelante de países del África subsahariana. En este contexto es cuando se va a dar la revolución que va a llevar al poder a Gaddafi en 1969, y en 1970 ya empieza él a aprovechar todo este sistema, sobre todo porque él se va a sumar a lo que sería el pan-islamismo o pan-arabismo, del cual había sido el líder principal, o era hasta ese momento todavía, Nasser, ¿sí? Entonces, él va a tratar de convocar a todos estos países para que envíen migrantes para trabajar en Libia. Pero claro, ¿qué es lo que va pasando en ese momento? Bueno, después se produce el fallecimiento de Nasser, él empieza a tener una política bastante disruptiva porque no está de acuerdo con lo que hace Yasser Arafat, ¿no?, por los acuerdos, el acuerdo que firma con Israel. Entonces, todo este panarabismo, ¿no?, de Gaddafi empieza a quedar bastante en un segundo plano. Pero ¿qué es lo que pasa con todas estas migraciones? A ver, el gran tema, lo que va a sufrir el régimen de Gaddafi, es que va a ser más que nada identificado con esto que se llama, en líneas generales, el terrorismo internacional, ¿no? Entonces, se lo empieza a acusar de lo que fue el atentado que hubo contra este avión de Panam en la década del 80, también un atentado que hay frente a las costas de Sidra, que es ahí justamente, ¿no?, en Libia, de la Armada estadounidense, inclusive el que fue el antiguo colonizador de Libia, Italia, lo llega a no encontrar totalmente, pero al menos presentar como responsable de la famosa strage di Bologna, que fue uno de los principales atentados que hubo en Italia y por el cual fueron llevados a la cárcel miembros de un sector que era como neofascista. Pero, de todas maneras, todo esto estaba ahí mostrando a Gaddafi como una persona realmente peligrosa para Occidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en todo este contexto?
con la caída del precio del petróleo y Gaddafi sometido a una cantidad de embargos, justamente porque se consideraba que había participado en todas, también, por ejemplo, en la bomba que se colocó en Berlín, ¿no? En 1986, si mal no recuerdo. Bueno, todo él estaba relacionado con esto, entonces empieza a ser embargado. Al mismo tiempo, el petróleo empieza a bajar, ¿no? De precio, estamos hablando 1983, y el embargo que sufre Gaddafi es un embargo que recién se va a levantar totalmente en el año 2004, ¿no? Es un embargo que tiene que ver tanto con Estados Unidos como con las Naciones Unidas y también con la Unión Europea. Entonces, Gaddafi cuando sube al poder, lo primero que él va a hacer, una de las primeras cosas que va a hacer es confiscar todos los bienes de los italianos que quedaban todavía en el territorio, que eran alrededor de 35.000, y aparte de esto, lo que va a hacer es expulsarlos. Pero, claro, se encuentra cada vez más acorralado, ¿no? Por la situación, porque no tiene la posibilidad de desarrollar lo que es el comercio, tiene el tráfico aéreo totalmente cortado, y empieza a cambiar la posición de Gaddafi, en primer lugar, dado todas estas peleas que tenía con el mundo islámico, o más que islámico les diría que tenía que ver con el panarabismo, empieza a favorecer el panafricanismo, empieza a invitar a migrantes africanos para que vayan a trabajar a Libia, pero al mismo tiempo va a expulsar a muchísimos otros migrantes. La situación de él es tan complicada que, por un lado, Libia no funciona sin migrantes, pero en muchos momentos los migrantes le están quitando trabajo a los nacionales. Entonces, en este contexto es cuando llega Libia a decir, bueno, vamos a firmar un acuerdo con Italia. Esto va a marcar, este acuerdo con Italia, la transformación definitiva de Libia, de lo que era un país que absorbía migrantes, a un país de tránsito. Porque claro, al no encontrar dentro de Libia realmente empleo, al no encontrar las condiciones de seguridad que buscaban los migrantes, que era decir, bueno, no nos van a expulsar mañana, porque Gaddafi lo estaba haciendo, lo que empieza a darse es que Italia advierte que a través de Libia están llegando justamente a Sicilia, a Lampedusa, y de este modo al continente. Entonces, a pesar de esta situación que uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene que nos estemos aliando con una persona a la que nosotros mismos estamos acusando de terrorismo? Pero lo que termina dándose es que ambos van a firmar, no un acuerdo, varios, pero el más importante es del año 2008, no quiero alargar tanto, a través del cual se comprometen ambos a luchar contra el terrorismo, lo cual es bastante paradójico, y por otro lado, Gaddafi se alía con el que fue el antiguo colonizador y al que acusaba permanentemente de lo que era, por ejemplo, haber hecho desaparecer a muchas personas de Libia durante la colonización. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, sí, que va a tener esto? Lo que les voy a mostrar, yo perdón que no tengo aquí un PowerPoint porque se me complica bastante con mi sistema operativo, pero por lo menos para mostrarles una imagen. La zona, sí, a ver, creo que aquí lo puedo compartir, sí, la zona a través de la cual se van a comenzar a desarrollar cada vez en mayor medida las rutas migratorias, es todo esto que ustedes pueden ver aquí en amarillo. Entonces, como también habían quedado cerradas, por ejemplo, las rutas de los Balcanes, porque las rutas de los Balcanes habían dejado de ser importantes a partir de lo que sería justamente el fin de la guerra. También había quedado cerrada la ruta del Canal de Suez, porque se había llegado a acuerdos de readmisión con Europa. Entonces, esta ruta adquiere gran importancia, pero claro, Gaddafi se compromete en un acuerdo muy famoso con quien se manifestaba como su amigo personal, que era Berlusconi, a actuar justamente para evitar que la gente pueda salir de Libia hacia Italia. Claro,
todo este acuerdo que se da, que por supuesto va a tener que ver con la entrega, ¿no?, de una suma importante de dinero, esperen que lo voy a poner en presentación así se ve un poco mejor, es algo que va a transcurrir en los primeros años, tal vez sin demasiados cambios, porque lo que se puede ver si uno analiza lo que sucede entre los primeros momentos del siglo XXI y el año 2007, es que va a aumentar la cantidad de llegadas desde Libia hasta lo que sería Sicilia y Lampedusa. Entonces, van a intentar reforzar, ¿sí?, este acuerdo, y este acuerdo, sin embargo, va a quedar trunco porque, bueno, se produce lo que ustedes ya conocen, que es la revolución, lo que es la primavera árabe, y sí, es destituido Gaddafi, asesinado, y lo que se va a dar en Libia es un gran caos que lleva a que no solamente Libia sea un territorio de tránsito para otros países, sino para que los propios libios intenten tomar esta ruta hacia Italia para poder escapar de una situación en la cual ni siquiera hay un gobierno. Ustedes piensen que estamos hablando de la institución de Gaddafi, que implicó una guerra civil, pero que fue solamente en el año 2011, y finalmente esto termina con lo que es una guerra civil que dura entre 2014 y 2020, que no resuelve absolutamente nada, porque inclusive hoy está compartido el poder entre dos gobiernos. Entonces, lo que empieza a darse es una utilización de estas rutas cada vez en forma más masiva, pero claro, ¿esto por qué se ve acompañado? Porque las organizaciones, ¿sí?, delictivas de tráfico de personas van a tener también su lugar en el territorio de Libia, y si bien no es que Gaddafi siempre las controlara, pero al no existir ningún tipo de gobierno centralizado, la forma en que actúan ellos es totalmente a discreción. Una advertencia... 2 minutitos para bueno, cerrar. trato de voy a tomar un minutito más, pero para cerrar bien esto, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir dando? Y esto lo resumo. Lo que sucede es que en todo este periodo el Mediterráneo se transforma en lo que se llama el cementerio, ¿sí?, el cementerio del Mediterráneo, porque la gente empieza a tratar de salir desde Libia de la forma en que pueden. Hay muchísimos naufragios, uno de los más famosos es del año 2013, ¿sí?, que es el que va a dar lugar a que se desarrolle la operación Mare Nostrum del Frontex. Esta operación Mare Nostrum es una operación que va a dedicarse específicamente a tratar de detener a los migrantes. Y estos migrantes, a los que son detenidos, en algunos casos van a llegar a Sicilia, pero en la mayor parte de los casos van a ser devueltos a Libia, que es el lugar en donde los que más poder tienen son las organizaciones ilegales de tráfico de personas. O sea, se somete a esta gente a una situación de incertidumbre absoluta en lo que respecta a qué va a pasar con su vida, ¿sí?, o si van a poder sobrevivir, porque claro, ¿qué es lo que se da dentro de Libia? Hay un nuevo acuerdo que después se va a firmar con Italia, porque había quedado en cierto modo desactualizado el acuerdo de la época de Berlusconi. Van a volver a remarcar esta función que tiene Libia como controlador, ¿sí?, de sus fronteras, ¿no?, en este proceso de externalización. Y esto lleva a que no solamente actúen estos traficantes ilegales, sino que aparte se monte toda una serie de estructuras de centros de acogimiento en los cuales van a permanecer a veces muchos tiempos los migrantes, y aparte muchos de los migrantes son directamente detenidos, hay torturas, son utilizados como mano de obra prácticamente esclavizada, y bueno, y hay muchas muertes en este sentido. Entonces, lo que se va a dar, y sobre todo con estas operaciones que supuestamente llevarían a la protección de los migrantes, que por el contrario
se los deje cada vez más a su suerte y se los devuelva a Libia. Y esto se los muestro para terminar. Fíjense el estado en que están en estos centros, que algunos son centros, como les decía, de acogida y otros son directamente cárceles, ¿sí? En donde se los aprovecha totalmente. Inclusive hay un medio de transporte que utilizan para trasladarlos en el desierto, que empezaron a utilizarlo hace bastante tiempo, que son camiones cerrados dentro de los cuales estos migrantes se ahogan y mueren. Esta situación, que les describo así muy, muy rápidamente, que por supuesto es mucho más compleja, es algo que en realidad resulta ser cada vez más complicada en Libia, ¿no? Por lo que yo les decía, ¿no? Si bien en las épocas de Gaddafi, ¿no?, hubo muchas acusaciones de terrorismo, pero en esa época había al menos una cabeza gubernamental. En este momento ni siquiera esto, hay enfrentamientos todos los días, y esta gente está cada vez más sometida a una situación que, bueno, que en muchos casos les puede implicar la muerte. Y cerrando, porque realmente sé que no tengo más tiempo y que no quiero abusar, lo que podemos pensar, ¿no?, en viendo esto que se está dando y que se viene dando justamente en estas dos últimas décadas, las primeras 2 décadas del siglo XXI, es que recordando lo que decía ya uno de los principales teóricos, ¿no?, italianos, que fue Gramsci, con respecto a que en Italia lo que se estaba dando era una cuestión meridional, ¿no?, que siempre la zona sur es la que quedaba sometida a los grandes capitales del norte y que estaba totalmente marginada. Lo que podemos pensar es que ahora ese sur se ha prolongado y que toda esta cuestión de la marginación y a niveles, les diría, todavía mucho más complejos que lo que pasaba y que en cierto modo sigue pasando, tal vez en lo que sería Sicilia y otros territorios del sur de Italia, llevando a que esta cuestión meridional ahora se proyecte en lo que fue la antigua colonia de Libia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a las expositoras. Sumamente interesante cada uno de los trabajos. Ahora damos espacio a preguntas, a dudas. Abrimos este espacio para el diálogo. Sí. Sí. Bien, muchas gracias. ¿Hay algún comentario que quieran realizar? El tema de las migraciones es sumamente interesante, ¿no? Y cuando se habla de las crisis migratorias, ¿no?, verdaderamente, ¿quién entra en crisis? Entraría en crisis la frontera europea, ¿no? En el caso, pensando también en América, la crisis entra en el límite entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, de pronto, esas políticas de extensión, controlando otros territorios para ir frenando esas migraciones, ¿no? Muy interesante, muy actual, los temas que han planteado, el tema del cambio climático, también qué pasar con el tema de qué políticas hacen los estados para ir frenando el tema del avance de la desertificación, y por otro lado, pensar en una justicia ambiental, ¿no? De pronto, como se planteaba el tema de no son responsables los países del sur global, sin embargo, las consecuencias que trascienden, impactan, no tienen las capacidades de adaptación, y el norte global, aún así, más allá de las ayudas financieras que pudiera llegar a realizar, verdaderamente no toma acción en lo que verdaderamente ellos ocasionaron, ¿no? Esos niveles de contaminación. Si no hay preguntas... Yo quería hacer un comentario simplemente, justamente por lo que vos estabas diciendo, Adriana, que todo esto, pensando en todas las ponencias, ¿no?, esta cuestión de las migraciones
que bueno, que si bien, bueno, va de suyo, pero la perversidad que implica el tema de la externalización. Porque uno lo está, es realmente una perversidad, ¿no? Yo empecé, también me acordaba de, creo que vos, Romina, habías hablado también del tema de la trata esclavista, ¿no? Y yo recordaba, ¿no? Por ejemplo, que bueno, uno de mis temas de estudio, que ha sido Cabo Verde, como en Cabo Verde, para que una persona que había nacido de madre africana y padre europeo pudiera insertarse, lo comprometían a que persiguiera a africanos esclavizados que se habían fugado. Entonces yo digo, aquí, si bien, bueno, es otra cosa, otro momento, se está comprometiendo a directivos, a dirigentes, a gobernantes, a que hagan esto con, si no su propia gente, al menos gentes de países, ¿no?, aledaños. Entonces creo que es un tema que es muy importante, y aparte también como, también, y recordando lo que decía Romina, ¿no?, que mucha gente se va porque no tiene otra posibilidad, pero todo esto también está coartando lo que son los verdaderos proyectos de migración, porque África no solamente tiene migraciones forzosas, sino que África, por ejemplo, los senegaleses, no es que emigren porque, bueno, no les queda otra. Cada familia tiene un proyecto que va a desarrollar en torno de una persona que al menos va a emigrar, porque también esto es parte, bueno, de cuestiones que tienen que ver con lo religioso, etcétera. Entonces, cómo toda esta situación está cambiando también las estrategias, me parece, propias de África, ¿no? Pero bueno, ese derecho a fuga y cómo van trascendiendo las migraciones y buscando distintas estrategias para llegar a otro lugar, ¿no? Hay una crisis del Estado y ese Estado colonial interno, bueno, da mucho para hablar. Yo quería destacar solamente una cosita, que es la naturalización de la violencia, ¿no? De la violencia sexual. Hay una naturalización, es como todas las mujeres en los documentales que yo veía, en los escritos, leía y ellas sabían lo que les iba a pasar, ¿no? Y es terrible, es horroroso. Pero bueno, muy lindas las ponencias, me encantó la conexión que hubo entre todos. Estuvo muy bueno. La verdad que felicitaciones, excelente la participación de cada una de ustedes, muy excelentes los trabajos. Sin querer no hemos articulado porque ha sido por orden alfabético, habíamos propuesto otro orden y los coordinadores de aquí pudimos encontrar puntos en común. Así que agradecidas con cada una de ustedes, con los asistentes a esta mesa. Y bueno, recordarle, esta mesa estamos coordinando con el profesor Sergio Naessens y va a tener una continuidad a las 2:30 de la tarde con otras 6 exposiciones. Así que bueno, nos estamos viendo pronto y nuevamente agradecerles y felicitarles por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Nos vemos a la tarde. Hasta luego.